Ya, hoy día la mitad de la clase vamos a hacer ejercicios nomás y la otra vamos a empezar con coordenadas polares. Sí, porque tenemos que ver 3 temas en 2 clases, una cosa así. Hay que volar. Ya, esa curva. Primero lo que vamos a hacer es hacerle todo lo que hicimos en la clase pasada. O sea, encontrar puntos donde el vector tangente es horizontal, puntos donde el vector tangente es vertical, quizás es que exista algún punto donde esta cosa no sea suave, ¿sí? Y después graficar. ¿Ya? Ya, entonces lo primero, esa curva. Es una curva paramétrica. ¿Por qué? Porque el x y el y están como función de un parámetro t. ¿Ya? Ahora, el t en principio voy a decir que es cualquier número real. Después vamos a ver qué pasa si es que en realidad lo tomamos dentro de un intervalo. Ya, esto, ¿cuándo tiene rectas tangentes o vectores tangentes horizontales? ¿Qué es lo que se tenía que cumplir? Lo que vamos a hacer es buscar todo lo que hicimos y después esbozar la gráfica de esta curva. Vectores tangentes horizontales. ¿Qué significa un vector tangente horizontal? ¿Para allá o para allá? ¿Sí? O sea, una cosa así o así. Ya, y ese tipo de vectores, ¿cuál era la componente que valía 0? ¿La primera o la segunda? La segunda. Entonces lo que hay que hacer para buscar vectores tangentes horizontales es que la derivada respecto de t de la y tiene que ser 0. Hola. Entonces estos se encuentran resolviendo las ecuaciones. Segunda coordenada del vector tangente tiene que ser 0. Pero la primera coordenada del vector tangente no tiene que ser 0, porque si no la curva no es suave. Y no sabemos si es que tiene vector tangente horizontal. Entonces, el x' de t tiene que ser distinto de 0. Ya, ¿cuál sería el y'? Calculemos esas dos cosas si las vamos a ocupar. ¿Cuál es x'? Es un polinomio. Derivada de t cuadrado, 2t. Derivada del 4, 0. ¿Y la derivada del y'? 3t cuadrado menos 3. O si no, 3 t cuadrado menos 1. ¿Y eso cuándo se hace 0? O cuándo, mejor, factoricémoslo. ¿Cómo se factoriza? T cuadrado menos 1. ¿Cierto? Suma por diferencia. T más 1. Bueno, lo dije al revés. T menos 1, T más 1. Ya, entonces, esto, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo la derivada respecto t de la y es 0? ¿Cuándo vale 1 o vale menos 1? ¿Cierto? Ya, y la pregunta, de esos dos, ¿la derivada respecto al x se hace 0? ¿En esos puntos? No, porque la derivada del x es 2t. ¿Sí? Entonces, esa es la condición. Ahí tenemos dos valores de t en donde los vectores tangentes son horizontales. O la recta tangente horizontal, como le quieran poner. ¿Y cómo obtendrían los puntos? Porque estoy diciendo, cuando el t vale 1, cuando el t vale menos 1, los vectores son horizontales. O la recta tangente horizontal. Pero ¿cuáles serían los puntos? ¿Cómo los sacamos? Reemplazando esto, ¿dónde? El original, ¿cierto? En la curva. Si ustedes reemplazan el t, les va a salir el punto de la curva. Entonces, cuando el t vale 1, ¿cuánto vale r de t? O r de 1.
Eso es x de 1 y de 1. Ahí estoy reemplazando los puntos. ¿Cuánto es x de 1? Menos 3, ¿cierto? Queda 1 menos 4. ¿Y el y de 1? ¿1 menos 3? Menos 2. Ya, ¿y si el t vale menos 1? ¿Cuánto vale r de menos 1? Evaluemos. Acá. Sigue siendo menos 3. Pero acá, al evaluar en menos 1, menos 1 al cubo, menos 1 más 3 sería 2. Entonces dijimos menos 3, 2. Si se fijan es como el mismo punto pero más arriba. ¿Sí? El otro era menos 3, menos 2 y este es menos 3, 2. Está al otro lado del eje. Hola. Ya. Ahora, los puntos en donde la tangente es vertical, o los vectores tangentes verticales, ¿cómo se encontraban? Al revés, ¿cierto? La derivada con respecto al x es 0. Y la derivada la derivada con respecto al t del x es 0. Y la derivada del y no tiene que ser 0. Entonces dijimos aquí al revés. La derivada del x tiene que ser 0. Y de esos puntos la derivada del y no puede ser 0. Ah, vertical, perdón. Sí, vertical. Gracias. ¿Ya? Ya, la derivada del x. Esa está más fácil. Es esa. ¿Cuándo es 0? En un único punto. Cuando el t vale 0. Ya. Y cuando el t vale 0, ¿esto se hace 0? No. Entonces ahí tenemos un punto en donde la tangente es vertical. Entonces esto se cumple siempre y cuando el t sea 0. Y el y' en 0 no es 0. Ya. ¿Y cuál sería el punto si el t vale 0? R de 0, x de 0, y de 0. ¿Qué pasa si reemplazamos en 0? Acá. El x vale menos 4. El y vale 0. ¿Ya? Ya, y con todo eso nosotros ya podríamos más o menos visualizar cómo es esta curva. Uno en una hoja nueva. Ya, ¿cuáles fueron los puntos? Salió el que salió recién, era el menos 4, 0. Ahí está. Los otros fueron el menos 3, menos 2 y menos 3, 2. Sería ese. Y sería ese de ahí. Ya entonces dijimos, en ese y en ese la tangente es horizontal. O sea que esto va a ser algo así.
¿Sí? Porque aquí la tangente es horizontal, aquí la tangente es horizontal y aquí la tangente es vertical. ¿Ya? Ya, y hagamos lo que hacíamos en el colegio. Para graficar una curva empezar a darle valores, pero ahora los valores se le van a dar al t. ¿Sí? Y desde ese t voy a ir obteniendo un x y un y. Este era t cuadrado, ¿cómo era? Menos 4 y t cubo menos 3t. Ya, si el t vale menos 2, ¿cuánto vale el x? ¿Cuánto vale el y? El x vale 0. ¿Y el y? Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 3 por menos 2 son más 6. Menos 8 más 6, menos 2. Entonces ahí tenemos un punto. 0, menos 2. Ahí lo dibujé. Ya, si el t vale menos 1, ese ya lo pusimos. Valía menos 3, 2. ¿Sí? O sea, desde este punto salta al de allá. ¿Sí? Ya, cuando el t vale 0, era menos 4, 0. O sea, viene de este punto, pasa por ese, después ¿a cuál va? Va al de acá abajo. Es rara la curva. Ya, y si el t vale 1, queda menos 3, menos 2. O sea, lo que está haciendo es yendo desde este, pasa por allá, va a ese, después ¿a cuál va? Va al de abajo. ¿Y qué hace después? Por ejemplo, cuando el t vale 2. Vuelve a valer 0, pero el otro ¿cuánto vale? 2 al cubo 8 menos 2 por 3, 6, vale 2. O sea, va al 0,2, que es ese. Así son las curvas paramétricas. No tienen por qué ser lindas. Entonces voy a hacer un esbozo solamente. De este salto ¿a cuál? Al de acá arriba. Es tangente a una recta horizontal. Después, ¿qué es lo que hace? Tiene que ir al de acá abajo y ahí hay una tangente vertical. Después va al de acá abajo y tiene una tangente horizontal de nuevo. ¿Y después a dónde salta? Al de arriba. Esa es la curva. ¿Y qué pasa si es que el t sigue creciendo? Miren, el x' de t dijimos que era 2t. Y el y' de t era 3t al cuadrado menos t. ¿Sí? ¿Qué pasa si el t empieza a crecer? ¿Qué pasa con esos dos valores? Por ejemplo, ya, aquí terminé con t igual a 2. Esto es positivo para los t positivos. ¿Sí? Porque es 2 por t. Y esto también es positivo para t mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde el 1 en adelante, estas dos son positivas. ¿Y qué pasa si un vector tangente tiene dos coordenadas positivas? ¿Para dónde va a ir apuntando? O sea, el x' positivo significa que va a apuntar para allá. El y' positivo significa que va a apuntar para arriba. Entonces, ¿para dónde va a ir apuntando el vector tangente? Siempre va a ir apuntando como para allá, en diagonal. ¿Sí? Ya. Y de estas dos funciones, ¿cuál crece más rápido? ¿La t o la t al cuadrado? Las cuadráticas. O sea que del vector tangente cada vez va a ir inclinándose más hacia arriba. O sea, esto, quizás no me quedó tan bonita la gráfica, pero aquí esto va a ir creciendo. Cada vez va a ir creciendo más. Porque el vector tangente va a ir aumentando más rápido su segunda coordenada. Y ahí si hacen el mismo juego para el otro lado, les va a quedar una cosa así. Ahí está la curva. ¿Ya?
¿Cómo podríamos sacar cuando esto se intersecta con el eje X? ¿Se podrá saber? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué significa intersectar con el eje X? Es que esto no se puede pasar a cartesiana, derechamente. Porque si lo pudieras pasar a cartesiana, te va a quedar en algunas partes una función y eso claramente no es una función. O sea, inténtenlo. Quizás se puede con un truco muy rebuscado, pero en general no se puede. Sí, son pocas las que se pueden pasar desde cartesiana, o sea, de paramétrica a cartesiana. Esta en particular, de verdad que no se puede. Ya, eso. ¿Qué significa en cartesiana? Pensémoslo en cartesiana. ¿Qué significaba intersectar con el eje X? ¿Cuál era la variable que valía 0? La y. Ya, pues entonces hagamos que el y valga 0. Eso vamos a hacer. Intersección con el eje y. O sea, con el eje y, con el eje X. El y vale 0. ¿Cuál era el y? T cubo menos 3t. Ya, eso, ¿cómo se factoriza? Primero, por t, ¿cierto? T cuadrado menos 3. ¿Y el t cuadrado menos 3 cómo se factoriza? Sí, es una suma por diferencia, pero aquí queda justamente con raíces cuadradas. Queda así. Ya, entonces, ¿esto qué les dice? El i va a ser 0 cuando el t sea 0 o el t sea menos raíz de 3 o el t sea raíz de 3. O sea, nos está diciendo que para 3 valores de t intersectamos al eje X. Ya, ese, ¿cuál era? Era el menos 4, 0. O sea, es cuando el t vale 0. Sí, de hecho ese estaba... Exacto, y eso. Ese punto lo vamos a obtener con la raíz de 3 y el menos raíz de 3. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si ustedes evalúan el menos raíz de 3 acá? ¿Cuánto les da? Al cuadrado va a ser 3. Y 3 menos 4, menos 1. O sea, ¿cuál sería ese punto? Me quedo un poquito desfasado. El menos 1,0. ¿Y qué pasa si el t vale 3? Va a dar el mismo punto. O sea, lo que nos está diciendo eso es que la curva viene, viene, viene. Pasa por aquí cuando el t vale menos raíz de 3. ¿Sí? Después sigue su gráfica. Pasamos por acá cuando el t vale 0. Después sigue su gráfica y volvemos a pasar por ese punto, pero cuando el t vale raíz de 3. Y ahí después se va para arriba. ¿Ya? ¿Loco o no tan loco? Ya, y ahora, pregunta. En ese punto, justo en ese, porque ahí la curva se corta, ¿cuántas rectas tangentes hay? O sea, si consideramos este pedazo de curva, vamos a tener esa recta tangente. Pero si consideramos ese pedazo de curva, vamos a tener esa recta tangente. ¿Podríamos construir ambas? En menos 1,0.
¿Cómo nosotros sacábamos eso? Lo vimos el otro día, bueno, lo escribí bien cortito. La derivada de la y con respecto a x si es que fuera una función. Se calculaba como dy dt sobre dx dt. O sea, la derivada de la y con respecto a t dividido la derivada de la x con respecto a t. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos el jueguito del vector tangente? Puse aquí un vector tangente, que era el r', que tenía componente x', tenía componente y'. ¿Y cómo sacaban la pendiente de eso? Era dividir eso con eso. ¿Sí? Ya, ¿y esto cuánto vale? De y de t ya lo habíamos calculado. Era 3t cuadrado menos 3. Y de x de t valía 2t. Ya, ¿qué pasa si el t vale menos raíz de 3? ¿Cuánto da la pendiente? Arriba quedaría 6, ¿cierto? Porque al reemplazar aquí el raíz de 3 quedaría 3. Por 3, 9, menos 3, 6 arriba. Y abajo sería menos 2 por t, o sea, menos 2 raíz de 3. Y eso vale menos 6 medios es 3 y 3 partido raíz de 3 es raíz de 3. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? En este punto, ¿cuál es la pendiente de la tangente? Sería menos raíz de 3. ¿Y por qué dio la pendiente de esa tangente y no la de la otra? ¿Por qué en ese punto lo que dio fue eso? La pendiente de eso. ¿Cuál fue el valor de t que usé? Menos raíz de 3. O sea, cuando estoy dibujando la curva para allá. ¿Sí? Por eso salió menos raíz de 3, porque usé el t de ese pedacito. Ahora, si quisiera sacar la recta tangente en el mismo punto, pero la otra, ¿en qué valor de t tendría que evaluar? Raíz de 3. Ahí va a quedar lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Se dan cuenta, no? Porque es eso mismo. Lo de arriba, evaluar en raíz de 3 o menos raíz de 3 da igual. Pero lo de abajo, cambia de signo. Entonces esto va a dar raíz de 3. Ya, ¿y cuáles serían las rectas tangentes? Esto es igual a los problemas que uno hacía de cálculo 1. Una vez que ya tenían la pendiente, tenían el punto, armar la recta era la ecuación de la recta solamente. ¿Cómo era la ecuación de la recta? Y menos la coordenada y del punto igual a la pendiente, que en este caso es raíz de 3 o menos raíz de 3, por x menos la coordenada x del punto, o sea, más 1. ¿Sí? Y igual más menos raíz de 3, x más 1. Esas son las dos rectas tangentes, en el mismo punto. Ya, lo graficamos en GeoGebra para que se convenzan. Era t cuadrado menos 4 y t cubo menos 3t. Ya, una era, dije,
t cuadrado menos 4. En la guía les puse cómo hacer esto, por si acaso, para que vayan comprobando si quieren mirar las curvas. La otra era t al cubo menos 3t. Ya les van a aparecer así porque hasta ahora el programa reconoce como que fueran curvas cartesianas. ¿Sí? Ahora cuando hagamos el comando curva, que es el que va a graficar la curva, ahí sí va a resultar todo. Y después ustedes escriben curva, les va a aparecer varias opciones. Ahí ustedes escogen y ahí les aparece. ¿Qué es lo que colocan? Primero, la coordenada x, que en este caso se llama a de t. Después colocan la coordenada y, que sería b de t. Después colocan el nombre de la variable, que en este caso es t. ¿Sí? Porque ustedes le pueden llamar como quieran. Y después le colocan entre qué intervalo quieren graficar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los valores que yo le empecé a dar desde el menos 2 hasta el 2? Démosle valores más grandes. Por ejemplo, desde el menos 6 hasta el 6. Ahí voy a deshabilitar las otras dos. Ahí está la curva. Esa era. ¿Se parece a lo que hicimos? Sí. Ya, ¿y cuáles fueron las rectas tangentes? Una era y igual raíz de 3 x más 1. Ahí está, es tangente. Cambiémosle el color. No, después le cambio el color. Y la otra es lo mismo, pero con la pendiente negativa. Y ahí está. El nudo raro que salió. ¿Ya pero se entiende cuál es la curva? Ya, ahí sí. La curva es la que está en rojo y las dos negras son las rectas tangentes. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes saben de cálculo se puede replicar acá sabiendo derivar. ¿Sí? Calcular la derivada de y de x, que es como el cociente de las dos derivadas. Pregunta conceptual. ¿Esta curva será inyectiva? ¿Qué significaba, por ejemplo, en funciones? ¿Qué significaba que una función fuera inyectiva? Si ustedes tenían dos valores distintos en el dominio, siempre tenían que llegar a dos resultados distintos. ¿Sí? Por ejemplo, la parábola, ¿por qué no era inyectiva? Porque si tomaban S y tomaban S, a pesar de que eran dos valores distintos, la imagen era la misma. ¿Sí? Ya, y acá, miren, ¿qué pasa con este punto? ¿Para cuántos valores de t obtuve el mismo? Para 2. Entonces no es inyectiva. ¿Por qué? Porque con dos valores de t distintos el resultado fue el mismo. ¿Ya? Entonces, conclusión. Si una curva se intersecta a sí misma, ¿puede ser inyectiva? No, porque el punto de intersección se obtiene con dos t distintos. Entonces, observación, esta curva no es inyectiva. Es decir, que la curva de un polinomio con una raíz multiplicación araica 2 ¿Mm? no va a ser inyectiva. Un polinomio es que en este caso De multiplicidad es que aquí no hay raíces con multiplicidad. No creo que no te entiendo la pregunta. es que, por
¿Mm? y tiene debería tener dos soluciones, pero tiene solamente una igual. Ya. Dos iguales. Sería inyectiva, ¿no? Pero no. Es que igual no es inyectiva porque tú estás considerando solo un punto. Claro, Sí. claro, claro. Ese sería, por ejemplo, cuando la parábola está Justo en el vértice. está sentado en el eje. Sí, pero por eso sería un punto. Y todos los demás sí van a tener... Claro, batería está inyectiva. ¿Sí? Ya, ¿y cómo querríamos sacarle el largo a esta curva? Por ejemplo, si yo quisiera sacar solo el largo de ese nudo. ¿Sí? ¿Se entiende? Solamente quiero eso, no me interesa lo que está para afuera. ¿Cómo lo deberíamos calcular? ¿Sí? Por nudo me refiero a eso de ahí. ¿Cuál era la fórmula del largo de curva? Era una integral. ¿Qué cosa se integraba? La raíz de la suma de las derivadas al cuadrado. ¿Sí? El 1 es cuando es cartesiana. ¿Sí? En paramétrica era la derivada del x al cuadrado, la derivada del y al cuadrado. La derivada del x era 2t. La derivada del y era 3t cuadrado menos 3. Ya. ¿Y el intervalo de integración? ¿Cuál sería? Casi. Eso sería si es que estuviéramos con integración en x, pero integración en t. Este punto, ¿cuándo lo obtuve por primera vez? En menos raíz de 3. ¿Y cuándo lo volví a obtener? Ya, entonces, eso, los límites de integración para el largo de curva en paramétricas son límites para la t. ¿Sí? O sea, son los valores de t que forman a la curva. ¿Ya? Al ser simétrica, puedo dejarlo hasta el 0 y después multiplicar por 2. ¿Mm? Sí, pues en este caso, como la curva es simétrica, claro, podría ser de 0 a raíz de 3 y multiplicar por 2. O de menos raíz de 3 hasta 0 y lo mismo. ¿Sí? Multiplicar por 2. Ya, y en este puro ejercicio ya ensayamos todo. Cómo graficar puntos de tangencia, horizontal, vertical, largo de curva. ¿Sí? En la guía tienen caleta para entretenerse de este estilo. Profe, ¿no aceptaban a preguntar tipo cosas así? Tipo como el ejercicio que hicimos ahora. ¿Sí? Si no es la gran cosa, en verdad. Profe, ¿y para el área se puede sacar? ¿Cómo? ¿El área se puede sacar? El área no es tan simple. Se puede, pero en algunos. Ya no, pero en este curso creo que no, en este curso no va área, así que al menos en paramétricas, en polares sí. Ya, pero en paramétricas no. Ya, y ahora entramos a lo entretenido. O sea, igual las paramétricas son entretenidas, pero las polares son más. Aunque usan harta trigonometría, así que si es que están cojos en eso, al menos ecuaciones trigonométricas lo tienen que saber hacer. Que era lo del módulo 2 de álgebra y trigonometría. ¿Ya? Ya, las coordenadas polares. ¿Qué son? Esto cuando vimos complejos ya más o menos lo tratamos. Son coordenadas en donde nos interesa un radio y un ángulo. Entonces corresponde a otra forma de representar coordenadas en un plano. ¿Ya? Y para poder definirlas necesitamos primero saber
o sea, sus elementos. Uno va a ser el eje polar. Aquí lo voy a definir. Para utilizar coordenadas polares es necesario un eje que se va a llamar eje polar y que corresponde al rayo. ¿Sabes lo que es un rayo? ¿Se acuerdan? Un rayo es la mitad de una recta. ¿Sí? O sea, desde un punto parte y es un vector infinito, si lo quieren ver así. Eso se ve en el colegio. Un eje polar que corresponde al rayo o X. O sea, si lo quieren decir de cierta forma, es el eje X positivo. Si en otras palabras sería eso de ahí. Ese es el eje polar. Ya necesitamos eso primero y además necesitamos un ángulo, que va a ser un ángulo de giro dado en la forma usual. Positivos son antihorario, negativos son en sentido horario. Ya, ¿y cómo se construyen las coordenadas polares? El ángulo lo que les dice es cuánto giran el eje polar. ¿Sí? Que corresponde a la cantidad de giro del eje polar. Y lo último que necesitan es un radio, que va a ser cómo ubican un punto en el eje polar. Además de un radio R que corresponde a una coordenada sobre el eje polar. Por ejemplo, para que quede claro, ese punto, el radio vale 2, el teta vale pi tercios. ¿Dónde quedaría ese punto? ¿Qué habría que hacer? El ángulo me dice cuánto gira el eje polar. ¿Sí? El eje polar es ese. ¿Qué significa girarlo pi tercios? Si es positivo, va a seguir la convención de ir en sentido antihorario. Ya, giremos eso pi tercio. ¿Cuántos pi tercios? En grados. 60. ¿Sí? Porque pi es 180. Pi tercio lo dividen en 3. Entonces, el eje polar quedó ahí, al girarlo. ¿Sí? ¿Me entienden o no? Ese es el eje polar y lo que estoy haciendo es girándolo. ¿Cuánto? 60 grados. Ya, y ahora, este 2 representa una coordenada sobre este eje. ¿Dónde queda el 2? Es como que el eje X lo giran. ¿A dónde estaba el 2? Por ejemplo, estaba ahí. ¿A dónde va a quedar el 2 ahora? Ahí. Ese sería el punto. ¿Sí? Todo eso mide 2. Ya, y si quisiéramos ubicar, por ejemplo, el punto menos 2, pi tercios. Y aquí es donde entra algo distinto a lo que habíamos hecho antes. En complejos usábamos siempre que el radio era positivo. Acá el radio puede ser negativo. ¿Pero qué significa un radio negativo? ¿Para dónde va?
para el otro lado. ¿Sí? O sea, en vez de estar allá, ¿dónde va a estar el punto? Va a estar acá. Es como que ustedes toman el eje X, ubican este punto y giran. ¿Sí? En el eje X, ¿dónde queda el menos 2? Ahí. Y si el eje X ahora lo giran, ¿dónde va a quedar? Ahí. ¿Sí? Eso es. ¿Cuál sería el punto 1, pi medios? Ya, pi medio significa que el eje polar lo giro 90 grados. ¿Dónde queda? Queda para arriba. Ya, y el 1, ¿dónde lo ubico? Sí, como por ahí. Y si le hubiera puesto menos 1, pi medio, sería abajo. ¿Ya? Esa es la forma que tenemos para representar puntos con coordenadas polares. ¿Sí? Entonces ese punto dijimos que iba a quedar por ahí. Ya, último punto. ¿Dónde quedaría el... No, el menos 1, el menos 2, pi? Ya, primero, si giro el eje polar en pi, ¿dónde me queda? Girar 180. O sea, queda para allá. Y si me quiero ubicar en la posición menos 2, ¿dónde queda? Quedaría para el otro lado. ¿Sí? Siempre los negativos van para el otro lado del eje. ¿Sí se entiende, no? O sea, como giré pi, ahora el eje polar está para allá. Para allá son los positivos. Entonces, ¿dónde van a quedar los negativos? Al otro lado. ¿Y cuál sería el punto 2,0? 0 significa que no giré el eje polar. Y 2, que ahí mismo. Entonces, ¿cuántas formas tenemos de representar un punto? ¿Hay una única? Partamos por eso. No, no hay una única. ¿Hay infinitas? Sí. Sí, porque puedo empezar después a dar vueltas. ¿Ya? Ah, no, antes de eso. Ya, ¿se acuerdan cuál era la relación entre el X, el Y, el R y el θ? Esta es la misma de antes. Que vieron en complejos. Para relacionar X, Y, R, θ, usamos las ecuaciones X va a ser R coseno de θ, Y va a ser R seno de θ. ¿Se acordaban de eso? ¿No? Lo vimos en complejo. X e Y era R coseno de θ y R seno de θ.
Ya, ¿qué estoy definiendo ahora? Lo mismo que hacíamos en cartesianas, funciones. Pero estas funciones son con coordenadas polares. ¿Y cómo las vamos a relacionar? Mediante una fórmula, sí, una función, que depende de qué variable. En este caso de teta, del ángulo. Ya, y al reemplazar, ¿qué es lo que va a entregar? Va a entregar un R, radio. Y el ángulo, ¿cuál va a ser el dominio? Un intervalo, que puede ser cualquiera. ¿Sí? Generalmente va a ser de 0 a 2pi, sí. Pero puede ser en principio cualquiera. De menos pi a pi, de 0 a 5pi, da igual. Y definimos su gráfica, igual que en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, ¿qué era la gráfica de una función? Eran todos los puntos de ella, en el plano. Ahora estamos definiendo, de nuevo, todos los puntos del plano que provienen de la gráfica. O sea, el teta le doy todos los valores posibles, con eso obtengo todos los radios posibles, y al tener esas dos cosas, ubico todos los puntos posibles. ¿Ya? La idea es la misma. Por ejemplo, y ahí con esto se nos va a ir la clase. Vamos a ver algunos ejemplos de curvas polares clásicas. La función constante. Por ejemplo, R igual a 1. Con teta en 0,2pi. Ya. Si el ángulo es 0, o sea, ahí está el eje polar, ¿cuánto vale el R? Si es constante, vale 1. Ya, ¿qué pasa si le doy un valor? No sé, pues ahora el ángulo vale 30 grados. ¿Cuál es el R? Si es constante, 1. Si le doy ese ángulo, ¿cuál va a ser el R? 1. Entonces va a salir justamente una circunferencia. ¿De qué radio? 1. Ya, entonces, en coordenadas polares, ¿cuál es la función, la función que modela una circunferencia? R igual a 1 si es la unitaria. Y si fuera otro radio, ¿qué habría que poner? Por ejemplo, si fuera una circunferencia de radio 4. Eso. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia de las coordenadas polares, que las cosas que parecen círculos es muy fácil de describir. Entonces, si a ustedes les aparece R igual 5 en coordenadas polares, ¿qué es? Circunferencia de centro en 0, 0 y radio 5. Ya, ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de hacerlo de 0 a 2pi lo hubiera hecho solo de 0 a pi? Sería hasta ahí nomás. ¿Sí? Entonces de aquí una circunferencia centrada en 0, 0 y de radio R tiene asociada la función polar R igual al radio de la circunferencia. Y el dominio de teta es 0,2pi, porque da la vuelta completa. O menos pi a pi, también sirve.
Ya, eso, en coordenadas cartesianas. ¿Qué es? Es una cónica. ¿Sí o no? ¿Cuál cónica? Circunferencia. ¿Por qué? Porque esto no está dividido por cosas que son distintas. Una circunferencia de radio R. ¿Y cuál es el centro? ¿Cuándo se hace cero eso? Cuando el X vale R. Entonces, circunferencia centrada en el R, 0, porque eso no tiene traslación. ¿Y cuál es el radio de esa circunferencia? Ahí está, R. Entonces sería algo así. Esa circunferencia es una circunferencia que es tangente al eje Y, justo ahí. ¿Por qué? Porque el radio está en, o sea, el radio vale R y el centro está en R, 0. Ya, esa es la ecuación. Aquí ustedes pueden cancelar los radios. ¿Y qué pasa si reemplazan el X y el Y por las coordenadas polares? El X era R coseno teta. Quedaría R cuadrado coseno al cuadrado de teta. Lo único que estoy haciendo es cambiando el X y el Y por sus coordenadas polares. ¿Cómo quedaría el de al lado? Sería menos 2 R por el X. Pero el X era R coseno de teta. ¿Cuánto sería el Y al cuadrado? El Y era R seno teta. Entonces al cuadrado sería R cuadrado seno de teta. Al cuadrado. Igual a 0. ¿Y esos dos se pueden juntar? Ambos están multiplicados por R cuadrado. ¿Sí? Entonces queda R cuadrado coseno cuadrado más seno al cuadrado. Eso es R cuadrado solamente. Y de hecho, esa es una buena relación que pueden aprenderse directo. X cuadrado más Y cuadrado en coordenadas polares siempre va a dar R al cuadrado. Y ahí está. Esta curva, o esta función, R igual a 2, el radio de la circunferencia por coseno de teta, siempre les va a dar una circunferencia tangente al eje Y con radio R. ¿Ya? Ahora, pregunta, el teta, ¿cuál debería ser el dominio? Miren, esto. ¿Cuándo el R vale 0? Porque eso es, ¿cierto? Aquí el R vale 0, da la vuelta completa y después el R vuelve a valer 0. ¿Cuándo esto es 0? ¿Cuándo se hacía 0 el coseno? Cuando vale pi medios. O sea, esto termina aquí cuando vale pi medios. ¿Y cuándo antes de eso se hace 0? Menos pi medio. ¿Sí? O sea, el dominio de esto es teta en menos pi medio pi medio. Ya en todo ese intervalo empieza en el 0, que es ese, da la vuelta y vuelve a valer 0. Ya, para ustedes, ejercicio. Cambien coseno por seno. Y vean qué es lo que pasa. No ahora, después ustedes en su casa. Sí, va a ser algo muy parecido. Y la última que vamos a ver hoy día es el cardioide.
Hagámoslo con coseno. R igual 1 más coseno de teta. Ya, esto. ¿Es una función polar? El R depende del teta y tenemos un dominio para teta. Es una función polar. Esta función ustedes saben graficarla en rectangulares. En rectangulares me refiero a las cartesianas clásicas. Si fuera, por ejemplo, esto y esto x. ¿Cómo sería? ¿Cuál era la gráfica del coseno? ¿Se acuerdan? Más. Sí, parte en 1. Después baja, ¿cierto? Hasta 0 cuando vale pi medios. ¿Qué hace después? Sigue bajando hasta el menos 1. Cuando vale pi. Después sube cuando llega y llega hasta el 0 cuando vale 3 pi medio. ¿Y qué hace en la última rama? Vuelve a subir 1 a 1 cuando vale 2 pi. ¿Sí? Ya, esa es la gráfica del coseno. ¿Y qué pasa si ustedes le suman 1 a una función? Geométricamente, ¿qué le hacen? Se desplaza. ¿Para dónde? Si se le suma al final. Para arriba. O sea, esto, en vez de estar entre menos 1 y 1, ¿dónde va a estar si lo subo 1 para arriba? Entre 0 y 2. ¿Sí? Ya, esa sería si es que la graficáramos en rectangulares, pero a mí me interesa la curva en polares. Ya, cuando el teta vale 0, ¿cuál es el radio? ¿Vale? 2. Teta igual a 0 significaba no girar el eje polar. Entonces quedamos en 2. ¿Qué pasa a medida que voy aumentando el ángulo? ¿Qué pasa con el radio? Va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahora hago otro ángulo, ese, ¿qué pasa con el radio? No es 2, es menos. Un poquito menos que 2. Sigue siendo un poquito menos que 2. ¿Y qué pasa cuando llegamos al pi medios? ¿Cuánto es el radio? Este punto era el eje X. Y si lo desplazamos, ¿quedó dónde? Quedó en el 1. O sea, cuando estamos en el eje polar girado en pi medios, el radio vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hace en esa parte el radio? Pasa de valer 2 a valer 1. Hagámoslo un poquito más arriba. Entonces lo que está haciendo es esto. A medida que voy aumentando el ángulo, el radio iba bajando. ¿Qué pasa después? Cuando me paso del pi medio. ¿Qué pasa con el radio? Sigue disminuyendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ángulo más grande que pi medio. Ahí tenemos otro. Entonces después, a medida que va aumentando el ángulo, sigue bajando. ¿Y baja hasta cuánto? El radio baja hasta valer 0. ¿Cuándo alcanza el valor 0? Cuando el ángulo vale ¿cuánto? Pi. Oh. Se cortó todo.